Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos transmitiendo en Facebook y también estamos transmitiendo para todos ustedes en nuestra aula virtual. Estamos aquí en el curso de plástica periodontal, es la introducción del día de hoy. Saludos a todos y bueno, siempre mis mejores deseos para la gente linda de Guerrero. El día de hoy vamos a hablar acerca de una situación muy importante porque, pues bueno, en la plástica periodontal está muy en boga el tema del injerto de tejido conectivo. Ese injerto de tejido conectivo tiene mucho que ver con que ayer lo platicaba con una colega incluso, con la situación vital del injerto de tejido conectivo, cómo debemos de manejar el injerto de tejido conectivo y por qué nace el injerto de tejido conectivo como un estándar de oro para la cobertura radicular. De entrada, el conectivo mismo es el que da la nutrición de la encía. Y ayer lo comentaba con una colega que hizo un injerto de tejido conectivo para cobertura radicular. Y bueno, pasa muy frecuentemente, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, nosotros comentemos esto, o sea, tenemos una situación, vamos a ver este caso, un caso clínico de una recesión, de dos recesiones gingivales, que se logró la cobertura radicular en este tipo de recesión, ¿no? Aquí se diseñó un colgajo de, bueno, para hacer un colgajo de avance coronal. Hicimos las incisiones en el vértice de las papilas, pero más bien en la base de las papilas, generando que las papilas se preservaran. Sabemos que ese es el principio del colgajo de avance coronal, ya todos lo conocemos, ¿no? Ese principio de colgajo de avance coronal conllevará que el colgajo será de espesor total o de espesor mixto, Viri, ¿sí? Bueno, cualquier colgajo de avance coronal. Es un espesor mixto, entendiéndose que dónde va a estar el espesor completo, el espesor total, doctor Milton, en la porción cervical o en la porción media del colgajo. En la porción cervical tendremos que va a ser el espesor total para que de la porción media a la apical tengamos el espesor parcial, ¿no? Y bueno, sabemos que el injerto de tejido conectivo hoy en día es una posibilidad para la cobertura radicular. Ahora, el injerto de tejido conectivo, hoy le vi una publicación al doctor Oliver Carquois, que es un gran amigo francés que está en Emiratos Árabes, y comentaba la necesidad de que le des forma al injerto de tejido conectivo, o sea, que le des forma, que festonees el injerto. Y la realidad es que hay muchas controversias y muchos puntos con respecto a si hay que darle forma o no al injerto de tejido conectivo, pero lo que me importa pensando en el injerto de tejido conectivo es el conectivo mismo. Ahora, comentaba con mi querida colega que una de las indicaciones posoperatorias del injerto de tejido conectivo es evidentemente el promover la vasculatura del injerto. Y esas indicaciones van pues de la mano con el colgajo que se confeccionó. El injerto de tejido conectivo va a quedar sumergido, ¿sí? Entonces, esa sumersión del conectivo en el colgajo pues es muy importante porque es la que le va a dar nutrición. El injerto va a tener nutrición en tres vías. Esa vía va a ser el colgajo, otra es el sitio receptor, o sea, el periósteo, comentábamos eso. Y el punto crucial de la vía de comunicación del injerto de tejido conectivo por acá, ¿sí? Es el conectivo mismo, o sea, la vasculatura que tenga el conectivo va a ser la que le dé esa estabilidad al injerto. Entonces, tenemos varios puntos, porque yo le comentaba a la colega con la que estaba platicando el día de ayer, que mandamos como indicación postoperatoria también a los pacientes el tomar frío, ¿no? Para generar hemostasia. Helado, ¿no? O sea, hablamos también de la nieve de limón, que tan famosa es en México, ¿no? Eh, y me refutaba mi colega, bueno, no me refutaba, pero sí me generó la observación de que estaría contraindicado mandar nieve, ¿no? O mandar helado al paciente. Ojo, si estamos suturando con una sutura de filamento trenzado con seda, que ya hoy en día
Cada vez más sabemos que está contraindicado suturar con seda porque es un filamento trenzado, porque te acumula placa, etcétera. Eh, el, el punto que existe mucho en controversia es, a ver, todavía muchos clínicos piensan que el recomendar lácteos está contraindicado después de una cirugía. ¿Se han escuchado eso, no? No beba, no coma lácteos. O carne de cerdo, ¿no? Sí. Y la realidad es que hoy hablando con muchos médicos, en sentido estricto, a ver, vamos a platicar, porque también esto es importante. Siento que estoy hablando al aire y algunos me están entendiendo. Y la gente que está en internet tomando esta clase breve, gratis, porque esta es una pequeña introducción. ¿Por qué se contradice o por qué se dice que no se pueden tomar lácteos? A ver, o por qué es una contraindicación postquirúrgica el tomar lácteos. ¿Alguien sabe por qué es eso? Por la retención de bacterias en suturas. Puede fermentar los lácteos. Ok, ese es un punto local y es algo, un concepto actual, lo cual tiene mucha validez, ¿no? Que por retener bacterias. La amilasa salival que se encuentra en la saliva, con el hecho de que haya lácteos, no permite que un proceso de cicatrización se lleve. Ok. ¿Y la carne de puerco? ¿Por qué a un paciente que acabamos de operar le está contraindicado mandarle comer carne de cerdo? O sea, ¿qué le vamos a mandar a comer puro salmón o qué? ¿Y la grasa, y que la grasa qué? O sea, la grasa se acumula ahí en la zona y pues, no te permite la cicatrización por el sebo que se queda. Ok, si nos damos cuenta y hacemos una reflexión, esto que hemos escuchado obedece un poco más a rumores que a realidades o evidencia científica. La evidencia científica nos indica que no hay una contraindicación al 100, a menos que lo de la placa bacteriana que se acumula en las suturas, esto sí se ha visto, ¿sí? Sí lo hemos visto, o sea, que se acumule placa en la sutura, eso sí lo hemos visto, pero no ha habido una comparación así de evidencia científica de cuándo sí, cuándo no tomar lácteos o comer carne de puerco. Lo que dicen los farmacólogos, y eso lo hemos platicado a nivel de medicina, es que el hecho de comer lácteos, el hecho de comer carnes de puerco o lípidos, o sea, grasas saturadas, conlleva que la absorción de los medicamentos sea limitada. O sea, en el caso de lo que mandamos como antiinflamatorios, antibióticos, puedan tener limitaciones. Ahí sí, a nivel gástrico. Claro, se puede irritar en el estómago, las grasas pueden ser irritantes, etcétera. Pero no estamos hablando de un efecto local. Estamos hablando de un efecto ya más bien sistémico a nivel del aparato digestivo. Conclusión, no hay ninguna contraindicación a menos de que el paciente sea sensible gástricamente. Ahora, ya hay medicamentos que se pueden, o sea, si yo le voy a mandar un medicamento sublingual, un analgésico sublingual, pues ¿qué me importa que haya tomado leche o no? O sea, o que haya comido carne de puerco, no. Hay países de América Latina donde comer carne de puerco es más fácil que comer carne de res, ¿no? Una carne blanca, ¿no? O sea, pasa. A lo que voy es que si tu manejo es bueno, no pasa nada. Y el tema del frío, sí, me decía mi colega, me dice, ¿sabes qué? No puede tomar frío el paciente, no se puede aplicar frío porque necesito que le llegue irrigación al injerto. Ok, me queda claro. Pero a defensa de esta tesis, o a salvaguarda, o en contradicción a esta tesis, podemos decir que si estamos colocando un sustituto óseo, si estamos colocando un sustituto óseo inerte, por así decirlo, o sea, un sustituto genogénico, o sea, de animal, bovino, etcétera, ahí sí hay mayores contraindicaciones para tomar mira, para tomar frío, porque requerimos que llegue la vasculatura por acá, porque requerimos que llegue la vasculatura
en el material, en el biomaterial. Por ejemplo, en un alveolo, sí requerimos que llegue la vasculatura. Si tomamos mucho frío o si aplicamos frío tópico, sí va a estar comprometida la vasoconstricción, definitivamente. Pero en un injerto como el conectivo, tenemos 3 vías de vasculatura. Una es el colgajo, otra es el sitio local, el periósteo, y la autóloga. El conectivo mantiene su vasculatura. Por lo tanto, no está contraindicado el hielo, el frío en un paciente que se le pone un injerto de tejido conectivo. En el caso de si hace la regeneración ósea, ahí se manda frío y calor. Después del procedimiento se recomienda frío y calor, o sea, que se aplique frío tópico, o sea, no sé, un gel frío o hielo en un trapo, ¿no? Y además después compresas calientes. Y entonces estar jugando con la vasoconstricción y la vasodilatación. Pero en un paciente que se le colocó un injerto de tejido conectivo, se puede aplicar lo mismo, pero el frío sí es inminente. Ahora, el punto importante también, hablando acerca del frío, ¿sí? En la cuestión del injerto de tejido conectivo, es no nada más la zona local donde se colocó el injerto, ¿no? El otro punto que me interesa mucho y que lo platico con mis alumnos es, y ustedes son parte de mis estudiantes, es el paladar. En el paladar es el otro lado crítico, porque el frío va a cauterizar. O sea, un paciente que le tomaste un injerto del paladar, es un paciente que va a tener pues un sangrado a los minutos, ya que pase la vasoconstricción del anestésico, es bien común que empiece a sangrar como a la media hora, 40 minutos después de que se fue del consultorio, que ya empieza a pasar el efecto de la vasoconstricción del anestésico. ¿Y qué le dices al paciente que está sangrando? Porque el paciente se empieza a escandalizar. Ahora, o sea, el sangrado tiene que pasar, o sea, va a sangrar, tiene que suceder. Hay muchos colegas que sí, que se encaminan o se ponderan al santo patrono de la placa oclusal. Y de hecho he visto muchos colegas en escuelas que me dicen, no operamos si no colocamos una placa obturadora. Y yo crecí con esto, ¿no? O sea, incluso yo a mis alumnos les decía en el pregrado y en el posgrado, cuando di clase en posgrado en la UNAM, pero ahorita en otros posgrados, yo también era de esos, y tu placa obturadora, si no traes placa obturadora, no operas. Eso sigue pasando, ¿eh? Y me llegaban con placas pues, como estas, horribles, ¿no? Hay unos que las mandaban incluso al laboratorio de orto, y las traían con ganchos. Las placas obturadoras no deben de traer ganchos, porque si tú vas a hacer una cobertura radicular y el gancho descansa donde está la recesión, pues ya valió, ¿no? O sea, ahora, otra placa obturadora es la guarda, el acetato, ¿no? Y al acetato le ponen apósito, ¿no? O sea, hacen el defecto sándwich, ¿no? O sea, está el paladar, toman el injerto, aquí, por ejemplo, fue un injerto libre, el injerto se desgarró, y a la placa obturadora le ponen así, como si fuera mayonesa, le ponen el apósito y vámonos. ¿Eso va a ayudar a la hemorragia incipiente? O sea, el paciente va a sangrar, así le tomes el injerto libre o no, va a sangrar. ¿Y qué vas a hacer? ¿No? Ese es el punto de la situación, porque muchos colegas crecimos con el santo patrono del apósito. No, ponle apósito, ya. No, ¿cuál ponle apósito? O hay quienes ahí directo ponen el apósito. ¿Va a servir? No se va a detener. ¿Qué haces? ¿Qué hacer cuando nos encontramos con este tipo de hemorragias? ¿No? Porque sí, o sea, me queda claro que el alumno ahí lo ves todo estresado, incluso tú en tu consultorio, ¿no? Ay, todo estresado con la placa y la placa ni pulida ni nada. Ahora, ok, puede quedar bonita la placa, puede quedar pues hermosa, bien pulida, hasta le puedes poner rugas palatinas si quieres, ¿no? La caracterizas. O le puedes poner un acetato, ok, le pones el acetato, perfecto. El paciente
Hicimos un estudio en colaboración con un compañero de la Argentina, de hecho, bueno, no voy a decir el nombre porque ahorita no es la idea, pero en ese estudio que hicimos en Argentina, nos dimos cuenta que de 10 pacientes que les poníamos una placa obturadora, 6 la dejaban de utilizar el primer día y los otros 2 la dejaban de utilizar después de 48 horas. O sea, no servía de nada. El paciente no lo usaba. Si doctor usó su placa, pues a veces sí. Entonces, ¿cómo que a veces sí? A ver, la verdad, no, la verdad es que me estorbaba. La quité, doctor. De los 10 pacientes que les colocamos una placa obturadora, los 10, o sea, inmediatamente se iba con su placa al paciente. Porque trae su placa, ¿no? Ok, el paciente al momento de retirársela, los 10 pacientes experimentaban un sangrado prominente. ¿Y qué hacen? Se la vuelven a poner y el sangrado seguía. Con toma de injerto libre o injerto con, a una sola intención, cicatrizando. Conclusión. Y aquí a lo mejor me aviento a muchos encima porque sé que hay gente que nos está mirando ahorita en Facebook y así. La placa obturadora no es obligatoria. No es obligatoria. Sí, pero si me estás viendo en la facultad de odontología y tu maestro te la pide, hazla. Sí, no, el doctor dijo. ¿Y dónde lo dijo? No, pues en Facebook. No, pues a quién le van a creer, ¿no? Sí, porque pues, eso es un trabajo de difusión. Hay maestros que te obligan, ¿no? O sea, de hecho hay maestros que dicen, por ejemplo, yo no suturo los frenillos, lo vamos a ver aquí, en el curso de plástica. Y unos ya lo han hecho, ¿no? Ya han hecho frenectomía sin suturarla. Hay quienes, ay, no, es que yo me pongo nervioso, yo tengo que suturar, y suturan, y queda horrible el frenillo. Y hay escuelas donde aquí se sutura el frenillo, ¿no? Así que aquí se reza antes de, ok, va, ¿no? O sea, lo entiendo, o sea, puede ser religioso ese tema, pero, y de mucha fe, pero la evidencia es otra cosa. O sea, yo entiendo que a lo mejor me metí en un tema delicado con el tema del rezo, ¿no? Pero cada quien su fe. Pero una cosa es la cosa de fe y otra situación es la ciencia médica. Y en la ciencia médica, la verdad es que la fe es importante, pero también importa mucho la biología. El paciente, a ver, el paciente con placa o sin placa va a cicatrizar, Ismael. Pues sí, ¿no? O sea, va a cicatrizar. Con placa o sin placa, el paciente va a granular. Con apósito quirúrgico, sin apósito quirúrgico. Ahora, muchas compañías ahora nos dicen que tenemos que poner una esponja hemostática ahí y ponerle cianacrilato estéril, ¿no? O sea, un adhesivo, el periacril se llama, creo. Con periacril o sin periacril, va a cicatrizar. Por eso es lo bonito de la cirugía plástica periodontal, o sea, y más cuando trabajamos con injertos autólogos, que no nos comprometemos tanto a la cuestión comercial con una compañía o con un medicamento. Ahora, si me dicen, hay que colocarle periacril para que cicatrice mejor, no. Como hemostático, quizás. ¿Te va a ayudar? Pues sí y no. Porque si el paciente no se cuida, o sea, con su periacril ahí, aparte del periacril, a ver, el cianacrilato estéril requiere un medio pues seco, pues la boca es húmeda. Entonces va a caer de todas maneras. Obviamente, pues si el paciente está muy nervioso, etcétera, bla, bla, pues el periacril se lo va a tragar o lo va a escupir, no sé. La esponja hemostática también, ¿no? Entonces, aquí sí tiene efecto el frío. Aquí sí tiene efecto el helado o la gelatina, ¿no? O, bueno, el yogur no, el helado sí, ¿no? Cuando me dicen, no, es que doctor no puede comer helado, yo, ¿por qué? No, pues porque necesitamos que llegue vasculatura al injerto. Pues el injerto trae vasculatura, el injerto está cubierto por el colgajo, el injerto está en contacto con el periósteo, el injerto está en contacto también con las papilas que se desepitalizaron. El helado
No, al contrario, el helado me va a ayudar a cauterizar y generar hemostasia local en la zona donde tomé el injerto. Entonces, el frío sí está indicado. Y si el paciente, tú le acabas de tomar el injerto. Saludos a las personas que nos están mirando gratis y que no han pagado por este curso y que les vamos a decir que pueden tomar este curso en el próximo año, ¿sí? Y también en qué periodo lo tenemos, en qué periodo, lo tenemos en Perio MX Members, este curso. Saludos. Y ya para terminar, antes de que despidamos la transmisión, porque ya estamos todos, ¿no? Estamos todos aquí, ¿no? Tomas el injerto, ya sabemos qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? A ver, doctora Emma. ¿Eh? Sí, el injerto lo hidratamos. La zona donante, ¿qué hacemos? Aplicas presión, ¿con qué? Con una gasa, ¿sí? Y con agua oxigenada. Ojo, agua oxigenada, pero no la gasa empapada en agua oxigenada. O sea, si escurre así, no. Es humedecida ligeramente. Si escurre la oxigenada, va a empezar a generar espuma y el paciente se puede poner nervioso. A ver, y bueno, y esto a lo mejor también es importante, pero esto es algo claro, ¿no? Si vas a tomar injertos del paladar, si vas a hacer cirugía implantológica o periodontal, ten una buena succión, ¿no? O sea, creo que, a ver, eso sale sobrando, ¿no? Pero yo he ido a lugares donde de pronto iba a un consultor en la Colonia del Valle hace unos cuantos meses antes de que falleciera el doctor titular de consultorio, y cada vez que prendíamos la succión era como prender el bocho, ¿no? Y se tapaba y, no, hombre, qué tema, ¿no? Y yo sí, estamos en la del Valle, Dios mío, ¿no? Tienen un Starbucks ahí, por favor, camionetas, todos llegan en camiones, no podemos, y tenemos el bocho aquí metido en... no, 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 no. O sea, es un tema eso, la verdad es que me saca mucho de quicio, porque muchos, o sea, me dicen en perio, implantología, en los posgrados, no, 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 hay que tengan su motor, que de implantes, que tengan su contrángulo y todo, bla, 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 perfecto. Compren una buena succión, por favor. Se los pido, se los agradezco, porque una mala succión en una cirugía, bueno, ustedes saben lo que es cuando de pronto se tapa el eyector, cuando explota se calienta. Aparte ahora vas a operar varias cirugías en el día, ¿qué tema, no? Entonces, tengan una buena succión, ese es un gran consejo. De tal forma que tú tengas el eyector y que tengas también la succión quirúrgica, ¿no? O sea, las dos. Las dos tienen que estar a tono, si no, no. Y si estás en una escuela, prueba. Y si pagas en esa escuela, exige. Sí, pues no manches, también hay escuelas de paga que me invitan a operar. Y la succión es una manguerita así horrible, así que se va a tapar obviamente con el primer coágulo que tengas, ¿no? Entonces, y sí, eso sí, la colegiatura, todo lo que da, ¿no? Entonces, la succión es básica. Y si pones agua oxigenada y haces presión, obviamente lo que va a pasar es que va a generar demasiada espuma y eso le genera una sensación. ¿Han tenido espuma en la boca? Perdonen, esa es una pregunta a lo mejor medio absurda, pero a mí me gusta mucho experimentar las cosas en carne propia. ¿Espuma en la boca alguien ha tenido? Bueno, ¿qué se siente cuando tomas agua mineral o agua con gas? ¿No? Es efervescente y si no estás... ¿Qué le pasa a un niño si le das agua mineral o agua con gas? O sea, se siente agresivo, o sea, así se siente. O sea, imagínate, estás acostado, estás tapado de los ojos, te ponen una gasa con agua oxigenada y sientes espuma que sale por todos lados, escuchas un bocho atrás, ¿no? Succionando, se tapó, y de pronto llega el asistente así, se tapó la succión, doctor. Pues sí, madre santa, cabrón, ¿no? Ah, eso sí, no, no, pero tú estudiaste en Harvard, ¿no? O sea, tienes las medallas, te dio clases Juan Camaney, ¿no? O sea, hiciste un propedéutico de quién sabe cuántos meses y tienes el pedigrí más alto del mundo, pero ahí estás, ¿no? O estudiaste en la escuela de paga más guau, hasta los que estudiaron en Hogwarts, ¿no? O sea, sí, 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 claro, sí, sí. Es un gran tema. Perdonen, ya esto se puso de anecdótico. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Sí, ya está me dando pena lo que estoy diciendo. Saludos a todos. Estamos con Acapulco. Próximamente vamos a poner dónde se puede donar para lo de Acapulco. En UNAM vamos a poder donar. En el estadio, mucha agua hay que llevar también, por favor. Gracias, saludos, bye.